Dios les bendiga, hermanos. Vamos a entrar al consejo de la palabra del Señor. Gracias a Dios por cada uno de los que está en esta tarde, ¿verdad?, con nosotros. Quiero compartirle un tema, ¿verdad? Le puse el mensaje de hoy, fantasías o realidades. Es el mensaje que le voy a compartir. Y lo voy a basar en el libro de los Hechos, capítulo 26. Libro de los Hechos, capítulo 26. Amén. Cuando usted lo tenga, me dice amén. Hechos 26, versículo 19 al versículo 32. Amén. Dice Pablo, el tema bíblico es Pablo obedece a la visión. Por eso le pusimos el tema fantasías o realidades. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco, Jerusalén, por toda la tierra de Judea, a los gentiles, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciarlos al pueblo y a los gentiles. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura, pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza. ¿Por qué no pienso que ignora nada de esto? Pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Pablo dijo: quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual soy yo, excepto estas cadenas. Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey, el gobernador y Berenice, y los que se habían sentado con ellos, y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí diciendo: ninguna cosa digna de muerte, ni de prisión ha hecho este hombre. Y Agripa dijo a Festo: ¿podría este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César? Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por este mensaje que hoy vamos a compartir. Ábrenos la mente, el corazón, la palabra, Señor, se siembre en buena tierra. Que caiga, Señor, en tierra fértil, que produzca fe en los corazones, que produzca paz, cambio de vida, transformaciones, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Puede tomar su lugar. Dicen los doctores, ¿verdad? Este es un concepto que dan los médicos, ¿verdad? Que dentro de la psiquiatría hay una enfermedad mental clasificada en el grupo de los llamados trastornos psicóticos, conocida como esquizofrenia, donde las personas que la padecen presentan una gran distorsión del pensamiento, de la percepción y las emociones. Estas personas manifiestan pérdida de contacto con la realidad, algunas alucinaciones donde escuchan o sienten cosas que los demás no oyen y que los demás no sienten. La esquizofrenia también manifiesta otros síntomas como delirios, donde el individuo tiene ideas extrañas que no se ajustan a la realidad o al consenso social. Además, las emociones de estos se ven afectadas con pérdida de hábitos e interés, aislamiento social, depresión, gran irritabilidad. Sin embargo, cabe mencionar que no hay ningún síntoma que por sí mismo sea característico del trastorno, como tampoco quienes están afectados muestran todos y cada uno de los síntomas
que describen los expertos. Yo no soy un experto en el tema, ¿verdad? Pero en la Biblia hay varios personajes que muestran síntomas de locura, ¿verdad? Síntomas de desvaríos. En el libro de Daniel, en el capítulo 4, está la triste historia del rey Nabucodonosor, aquel rey que descendió al nivel de un animal, al grado que el pelo le creció como plumas de águila y las uñas como las de las aves. En el libro de Marcos, en el capítulo 5, se narra la historia de un hombre que estaba endemoniado, que caminaba por las tumbas, por las losas de las tumbas, y gritaba, saltaba entre las tumbas, hería con piedras su cuerpo, se lo rasgaba. Este grado de locura extrema está registrado en la Biblia. También el caso del rey Asuero, uno de los hombres, ¿verdad?, que en las páginas de la historia dice que Asuero era un hombre con síntomas claras de locura, ¿verdad? Saúl, por ejemplo, el rey de Israel, el hombre del cual la Biblia dice que un espíritu malo venía y lo atormentaba. Saúl, a propósito, cuando hablamos de Saúl, hablamos de los dos modelos de reyes que había en Israel, porque entre Saúl y David, que fueron los primeros reyes de Israel, la Biblia dedica 45 capítulos, por otros 45, ¿verdad?, que dedica para los 39 reyes restantes. Entonces, lo cual nos quiere enseñar que los dos tipos de hombres, ¿verdad?, que siguieron gobernando Israel, o eran como Saúl o eran como David. Estos eran los modelos. Dale un aplauso al Señor. Pero cuando nosotros hablamos de Saúl, ¿verdad?, dice la Biblia que un demonio venía, le atormentaba, un espíritu venía y le atormentaba, y David, cuando tocaba, ese espíritu se alejaba. De alguna manera Dios se mueve a través de la alabanza. Cuando nosotros pensamos, ¿verdad?, pensamos en un Saúl paranoico, esquizofrénico, que distorsionaba constantemente la realidad de las cosas, podemos pensar, ¿verdad?, en tantas personas que tienen este tipo de problemas, ¿verdad?, que tienen distorsión de la realidad. David era un hombre de fe, consciente de una realidad. Él jamás perdió el piso, ¿verdad? Un tiempo que se fingió loco, pero realmente David estaba acuerdo con una estrategia para engañar al rey Aquis, el rey de Gat. Pero David siempre estuvo consciente, aún cuando enfrentó a Goliat, David sabía que podía morir en manos de Goliat. Por eso se probó la armadura del rey Saúl, pero no le quedó para pelear con este gigantón, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos ver la diferencia en estos hombres, ¿verdad?, que realmente perdieron la noción de la realidad. Ahora, el pasaje que yo acabo de leer habla de un hombre, uno de los hombres más grandes de la fe, uno de los combatientes de la fe, Pablo. Pablo, el hombre que en esta ocasión se presenta ante el rey Agripa y le habla de una visión celestial. Dije, el tema bíblico es, lo leemos, y el tema Pablo obedece a la visión. Entonces, Pablo tenía que hablarle de una visión celestial. Visión, ¿verdad? Cuando hablamos de personas que tienen visiones, generalmente el mundo piensa que es una persona que padece esquizofrenia. Hoy en día usted no puede decir, bueno, yo tuve una visión, pero en la Biblia se registra de hombres que tuvieron visiones, hombres que tuvieron experiencias sobrenaturales. Pero en este tiempo, cuando usted oye a una persona que dice, yo tuve una visión, el mundo lo tacha de ser un esquizofrénico. Por eso toqué este tema. Ahora, si Pablo hubiera sido solamente un hombre que se le hubiera pasado o vivido hablando de visiones, habría pasado a la historia como un loco más de los muchos que existen, porque no podemos dejar de lado, ¿verdad?, esta situación. No podemos impedir realidades que están a nuestro alrededor,
porque nos damos cuenta que ciertamente hay mucha gente que padece este tipo de locuras, ¿verdad? Aún dentro de la iglesia hay gente que se le da este tipo de situaciones. Y cuando nosotros leemos del apóstol Pablo, nos damos cuenta que Pablo también tenía visiones, también tuvo visiones, pero el apóstol pasaba de la fantasía a la realidad. Por eso este tema que estoy tratando hoy es fantasías o realidades, porque el apóstol Pablo pasó de la fantasía a una realidad. ¿Cuál era la realidad de Pablo? Nosotros leemos en la Biblia, ¿verdad? Dice, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Pablo hablaba de visiones. Hay gente que se la vive hablando de sueños. Hay gente que se la vive hablando de que tuvo una experiencia y otra experiencia. Pero eso solamente queda en una visión. Versículo 20. Sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén, por toda la tierra de Judea, a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios. Ahora, nosotros nos damos cuenta de qué manera Pablo da testimonio. No solamente habla de visión, no solamente habla de algo que él había visto, ¿verdad? El apóstol pasa de la fantasía a la realidad cuando dice, versículo 20, anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén. Pablo no se la pasaba hablando de visiones. Pablo convertía esas visiones en acciones. Entonces, cuando Pablo dice, yo le hablé primeramente a los que están en Damasco, en Jerusalén, a los familiares que tengo ahí en casa. No solamente les hablé de visiones, les hablé del Señor. Les di testimonio a los gentiles con obras que demostraban que realmente el hombre estaba arrepentido. Y luego él basa, vea lo que dice, ¿verdad? Luego Pablo dice para que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios. Algunos comentaristas dicen que la palabra arrepentirse y convertirse es igual, pero yo creo, ¿verdad? Yo creo que el arrepentimiento es uno. La gente a veces se arrepiente, pero no cambia su manera de vivir. Entonces, cuando una persona se arrepiente y se convierte, hay un cambio de vida. Pero cuando una persona solamente se arrepiente, llora, se quebranta y no se convierte a Cristo, no hay esa llenura del Espíritu que pueda cambiar la mentalidad de ese hombre para siempre. Dale un aplauso al Señor. Entonces hay riesgo de volver a caer. Y entonces nos damos cuenta que Pablo, ¿verdad?, está hablando o basando sus argumentos en acciones. Pero vea lo que dice el versículo 22. Pero habiendo obtenido, versículo 20, ¿verdad? Dice, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Y luego el 21 dice, por causa de esto, los judíos prendiéndome en el templo intentaron matarme, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder. Ahora, Pablo dice, yo daba testimonio a pequeños, doy testimonio a pequeños y a grandes. Le hablaba al gobernador, le hablaba al presidente, pero también le hablaba a la gente sencilla, a la gente humilde. Entonces Pablo dice, yo le he dado testimonio no solo a los hombres ricos, no solo a los hombres importantes de mi país, también le he dado testimonio a la gente más humilde. He hablado a las personas más sencillas. Y lo que él dice, ¿verdad? Dice, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevera hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder. Aquí está la clave. Pablo hablaba de visiones. Pablo predicaba el evangelio. Pablo daba testimonio, ¿verdad? Pero hablaba cosas que estaban en este libro. No estoy hablando algo que no esté en este libro. Vivimos un tiempo donde la gente tiene mucha confusión. Y hay tanta confusión. Decía una vez un predicador que vino aquí a la congregación, decía, ¿no se ha fijado
que hay mucha gente que hoy en día dice que, que fue al infierno, que vio a Juan Gabriel y que vio a Celina y que no sé a qué tanto, y yo busco en la Biblia, digo, y en la Biblia no encuentro que ningún apóstol se fue al infierno. Entonces eso está raro, ¿me entiendes? Porque en la Biblia nosotros encontramos de un hombre que no fue al infierno, fue al tercer cielo, y ese es el apóstol Pablo. Pero cuando nosotros nos apegamos solamente a fantasías, estamos cayendo en errores doctrinales muy grandes. Cuando nosotros aprendemos de la palabra y nos basamos en la palabra, Pablo no decía cosas que se le ocurrían, porque dijo, no he dicho nada que no hayan dicho los profetas. Dale un aplauso al Señor. Porque no se puede hablar de revelaciones, no se puede hablar de alucinaciones, no se puede hablar de esto sin conocer las verdades de la palabra. Últimamente he estado predicando mucho a la iglesia y he estado hablando de la importancia de que la iglesia vuelva a la palabra, de la importancia de que los creyentes de nuestro día vuelvan a abrazar la palabra, hasta los que lo ven por las redes sociales. ¿Por qué? Porque vivimos en un tiempo donde hay tanta herejía predicándose en las redes sociales y hay tanta mentira y la gente está confundida y la gente oye un predicador, oye otro y no sabe para dónde voltear. Señora, es tiempo de voltear a la palabra, es tiempo de agarrar la palabra, porque el apóstol Pablo dijo, toda escritura es inspirada por Dios, útil para corregir, para redarguir. Esta palabra puede cambiar la vida de cualquiera, pero la iglesia tiene que volver a la palabra, a los principios de fe. ¿Me entiende lo que digo? La iglesia tiene que volver a la palabra. Hay gente que ve más predicadores que la palabra, gente que se la pasa viendo predicador tras predicador, pero nunca lee la Biblia. Le cuesta trabajo a la gente entender eso. Ahora, Pablo dijo, yo no he hablado algo que no esté en este libro. Hay gente que dice, no, es que a mí me dijo el predicador fulano, y usted oiga las congregaciones de hoy en día, oiga las iglesias de hoy en día, y la mayoría de las iglesias de hoy en día dicen, es que el predicador fulano de tal dice, es que el otro predicador dice, pero no le dicen, yo lo leí en la palabra. Dale un aplauso al Señor. Ahora yo quiero decirle a usted, ¿verdad?, que cuando Pablo hablaba de sueños y revelaciones, hablaba del conocimiento también que tenía en la palabra. Como Festo era gentil, no alcanzaba a comprender en su totalidad el hilo de la argumentación que el apóstol Pablo daba. Por eso, puesto en pie, alzó la voz y dijo, estás loco, Pablo. Note lo que dijo Festo. Cuando nosotros hablamos con los gentiles a veces no entienden el lenguaje de nosotros. Nosotros le decimos a un hermano, hermano, Dios te bendiga, y dice, es tu hermano. Es hijo de tu mamá también. No, es hermano de la fe. O le decimos, hermano, nosotros vamos a ir al cielo. Y dice, pues ¿qué son extraterrestres? O en una nave, o en qué se van a ir. Porque la gente del mundo no entiende el lenguaje que nosotros hablamos. Entonces, cuando Festo oye lo que Pablo está diciéndole estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo, estás loco, Pablo. Las muchas letras te vuelven loco. Festo sabía que Pablo era un hombre, era un catedrático, que era un hombre que se había cultivado, era un hombre con conocimientos. Festo lo sabía, pero pensó que Pablo estaba delirando. Pensó que Pablo estaba hablando cosas que no entendía. Por eso, puesto en pie, alzó la voz y dijo, estás loco, Pablo, las muchas letras te enloquecieron. Porque a los ojos del mundo podemos parecer locos, ¿verdad? A los ojos de la gente nosotros estamos locos. Y me acuerdo una ocasión, ¿verdad?, escuché esto de un hombre que iba en su carro y de pronto se le poncha una llanta. El hombre se baja, mira que la llanta está ponchada, saca el gato y de repente, ¿verdad?, empieza a quitar las tuercas, agarra las tuercas, las pone a un ladito
pero no se dio cuenta que la puso cerca de una alcantarilla que estaba ahí abierta. Cuando el hombre voltea en un movimiento malo, tira las tuercas y se van al fondo de la alcantarilla. Oh, el hombre desesperado se daba la vuelta, se paseaba de un lado a otro, pensando: ¿y ahora cómo me voy a ir? ¿Y ahora cómo le hago? Y allá en la parte de arriba había un hombre viéndolo, y el hombre le grita: ¡eh! ¿Qué? Dijo: mira, quítale una tuerca a las otras llantas, le pones 3 tuercas, así te lo llevas. Cuando llegues a donde vas, allá compras las tuercas y ya le emparejas. ¡Oh, qué idea de este hombre! Dijo: está bien. Entonces empezó a quitar la llanta, la acomodó y le puso las tuercas, como dijo aquel. Y cuando ya iba a arrancar el carro, le mete la llave y levanta la vista, y de pronto ve que decía manicomio, y aquel recargado. Y le dice: oye amigo, ¿qué ustedes no están ahí por locos? Y le hace: sí, por locos. Cuando nos trajeron por locos, pero no por atarantados, dijo. Dale un aplauso al Señor. A veces la gente piensa que nosotros, los que somos cristianos, estamos locos y que no hablamos palabras cuerdas. Estás loco, Pablo. Las muchas letras te vuelven loco. Y Pablo dice: no estoy loco, excelentísimo. Ahora, la gente dice que estamos locos, pero cuando estemos en el cielo, la gente dirá: no estaban tan locos. Dale un aplauso al Señor. Amén. Las muchas letras te enloquecieron, Pablo. Ahora déjeme decirle que las buenas acciones sirven de testimonio al mundo. A los ojos del mundo podemos parecer locos. Les hablamos de cosas espirituales, ellos no entienden. Les hablamos de visiones, ellos no entienden. Pero hay un lenguaje que ellos entienden muy bien. Hay un lenguaje que el mundo entiende muy bien. Se llama buenas acciones. Cuando una persona tiene buenas acciones, el mundo lo entiende. Ese es el lenguaje que da testimonio a los paganos. Ese es el lenguaje que hace entender hasta el más vil pecador. Las acciones, ¿me entienden? Dice que cuando Anna Sanders, la primera misionera que vino a México, llegó a predicar aquí a México, llegó anunciando el evangelio, tocando puertas. Había gente que no le abría la puerta, que no quería escuchar el mensaje del evangelio. Y un día llegó a una casa, tocó la puerta, salió un hombre y le dijo a su mujer, le dijo: creo que es una de esas religiosas. Y se metió. Salió la mujer y dijo: váyase, señora. Y el hombre allá adentro dijo: córrela, córrela, no la entretenga, ya dile que se vaya. Y ella le dijo: señora, yo le vengo a hablar del Señor. Dijo aquel hombre: no le hagas caso. No necesitamos que nos hable de Dios. Lo que necesitamos es tener pan para comer. ¿Para qué queremos saber de Dios si no tenemos comida? La misionera oyó, se dio la vuelta y se fue. Y al siguiente día volvió. Tocó la puerta. Y el hombre gritó: es otra religiosa, que se vaya. Dijo: señora, momento, dígale que traigo una despensa para él de regalo. Entonces ella dijo, la mujer dijo al hombre: es la misma, pero trae una despensa. Ah, déjala que pase, dijo. Alábalo que él está vivo. Dale un aplauso al Señor. Es que nosotros queremos ganar al mundo, pero no le damos testimonio al mundo. Santiago dice que las buenas acciones son testimonio para el mundo. Las obras no te justifican con Dios, pero sí te justifican a los ojos del mundo. Y el apóstol Pablo había dado testimonio de un cambio de vida. Si usted le habla a un pecador, pero el pecador mira que usted no ha cambiado, su mensaje quedará nulo. No servirá de nada. ¿Usted por qué cree que mucha gente no crea el evangelio?
Decía el pastor Antolín, digo, ¿se ha fijado usted que los que viven al lado de las iglesias no son convertidos? Y es para los que están ahí viendo en el Facebook. Chéquense eso. Digo, ¿te has fijado, varón, que no son convertidos? Y dice, y un hermano me dijo, ¿por qué no se convierten, pastor? Dice, y yo le contesté y le dije, pues porque conocen a los que van ahí. Nada más por eso. Porque cuando usted le habla a una persona, lo primero que dice, yo conozco a todos los que se congregan ahí. Alábalo, alábalo. Dale un aplauso al Señor. Porque hablar de sueños, hablar de visiones, hablar de revelaciones, hablar de que a mí se me apareció esto, de que se me apareció el otro, eso es fácil. Vivir la vida cristiana no es fácil. Y entonces nos damos cuenta que el apóstol Pablo, ¿verdad?, estaba dando testimonio con acciones. ¿Me entiende? Ahora, Pablo no le contesta a Festo, ¿verdad?, con una grosería, le contesta con educación. No estoy loco, excelentísimo, le dice. No estoy loco, sino que hablo palabra de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en ningún rincón. Mire, el mensaje del evangelio, cuando se anuncia públicamente. Jesús dijo, no se enciende una luz para esconderse, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que viendo buenas obras en vosotros glorifiquen al Dios de los cielos. Y Pablo dice, el evangelio que anunció Cristo fue público. El rey Agripa lo sabe. Sabe que no estoy diciendo una mentira. Agripa lo sabe. Porque todo Jerusalén conoció a Jesús. Todos los hombres supieron quién era Jesús. Alaba lo que él está viendo. Un aplauso al Señor. Y luego encara al rey Agripa y le dice, ¿crees, oh rey Agripa, los profetas? Yo sé que crees. Porque Pablo está tratando de convencer al rey Agripa. Al llevarlo a los profetas, sabía que los profetas lo iban a llevar a Jesús. Cuando tú llevas a una persona la palabra se predica sola. Yo le digo a las personas, ¿verdad? No es necesario, a veces le ponemos un tema o un mensaje, solo para identificarlo ahí en las redes sociales. Le decía al hermano que sube los videos. Pero en realidad, la palabra ya está predicada. La palabra ya está dicha. Entonces, cuando Pablo le dice al rey Agripa, ¿crees a los profetas? Porque Pablo sabía que si Agripa le creía a los profetas, iba a creer el mensaje de salvación de Cristo. Dale un aplauso al Señor. Este mensaje que Pablo le da a Agripa, lo hace ponerse de pie. Y Agripa dice, por poco me persuades a ser cristiano. Vea lo que dice. Me faltó poquito, me quedé corto. Hay algo que tú dices que está bien. Por poquito haces que me convierta, Pablo, por poquito. Pero Agripa tenía a su lado a Festo. Y Festo era un político reconocido. Y uno de los problemas que tiene la gente, ¿por qué no se convierte? Es por los amigos que tiene. Porque de repente dice, si yo me convierto, mira, Festo acababa de decir que Pablo estaba loco. Y ha de haber dicho a Agripa, si yo me convierto, va a decir mi amigo, el gobernador, que yo también estoy loco. Y la relación que la gente tiene con el mundo le impide aceptar a Cristo. Porque no quiere pasar la vergüenza, no quiere pasar la humillación. Por eso dice el Señor, el que me negare delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre. Y hay un mensaje que Dios quiere dejar a la gente, es cambiar su vida, su manera de vivir, pero el mundo no lo quiere aceptar por los prejuicios, por los problemas que tiene. Y entonces este hombre dice, no, yo no puedo aceptar públicamente a Jesús. Me quedo corto, me falta poquitito. Casi te creo, pero tenía al lado a Berenice, que era una pecadora. Digo, no, pues que al dejar esto, al aceptar a Cristo, yo tengo que dejar todo el pecado. Y hay gente que está viendo, y que va a ver este video, que no acepta a Cristo por no dejar de tomar.
no quiere dejar de ser borracho.